Buenas tardes. Como recordarán, en nuestra clase anterior terminamos la clase, para los que todavía se acuerdan, con una tabla de números que fue presentada al final, y explicamos que esa tabla la íbamos a ocupar para explicar cómo resolver un problema que está mostrado ahí, y de ahí vamos a obtener información para nuestra clase del día de hoy. Por supuesto, esta es la tercera clase a distancia que el grupo de colaboradores que está conmigo nos ha ayudado a grabar para ustedes. Obviamente, el ejemplo que presentamos en la tabla era muy sencillo, tan sencillo que hubo una personita que pudo enviarnos la respuesta correcta. No daremos su nombre, pero sí será tomada en cuenta para las calificaciones de la clase del día de hoy. A continuación vamos a mostrar la tabla que presentamos al final de la clase anterior. Esta tabla consta de los números 111, 112, 113 y 114, la cual llamaremos primera columna, ya que es la que está a la izquierda del signo de igualdad, y los números 13, 24, 35 y el signo de interrogación es la que está a la derecha del signo de igualdad. Bien, para resolver el problema, claro que el problema a resolver es encontrar qué número va en la posición donde está el signo de interrogación. Primero separaremos los números de la primera columna, como ya explicamos, y entonces nos quedará de la siguiente manera. Ahora tenemos el 111 separado como 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, que nos va a ayudar a explicar un poquito más cómo vamos a resolver el problema que está mostrado en pantalla. Primero ordenamos los números como se muestra en las columnas con la flecha. Es decir, el 1 que está al inicio de la flecha lo vamos a poner en la posición donde termina la flecha. El 1, el 2, el 3 y el 4. Que sería donde está el signo de interrogación, ahí sería el número 4, por supuesto. A continuación vamos a sumar los tres números de la primera columna, es decir, si sumo el 111 nos daría el número 3, si sumo el 112 nos da el número 4, si sumo el 113 nos da el 5, y si sumamos el 114 de la primera columna nos daría por supuesto el número 6, y lo agregaríamos en la columna donde está la flecha. Es decir, ahora nos quedó terminada la tabla y el resultado es el número 46, que era la respuesta para esta tabla. Tenemos el problema resuelto y lo hicimos utilizando la lógica. Es decir, esta clase va a hablar de la lógica. Algo que debemos de aclarar es que cada problema es distinto, por lo cual la lógica para resolverlo cambia también. Es decir, la tabla que estamos viendo en pantalla no se resuelve de la misma manera. Así como no siempre da resultado cuando alguien
nos aconseja cómo resolver un problema. Chicos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Vamos a orar para iniciar las clases y que Dios ilumine a los maestros. Cerramos ojitos y decimos: Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das durante la semana. Señor, gracias, Padre, por tus bendiciones. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas a nuestros maestros para entregar tu palabra, para que aprendan mucho los niños, Señor. Cuídalos y bendícelos. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes. Empezamos nuestra clase y lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos una lógica muy diferente a la de Dios. Por ejemplo, en el libro de Mateo dice la palabra de Dios: cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Los discípulos respondieron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Aquí vemos que para la lógica humana era imposible dar de comer a tanta gente con tan solo 5 panes y 2 pescados. Pero para Dios todo es posible. También vemos en el libro de Job, cuando Job lo pierde todo: hijos, hijas, ovejas, camellos, bueyes, asnos, siervos, por la acción de enemigos suyos y por acontecimientos sobrenaturales. Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Después, cuando Job se empezaba a lamentar, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, intentan explicar el por qué Job lo perdió todo, utilizando nuevamente la lógica humana, reflejando el conocimiento que se tenía en la época del sufrimiento y de las pérdidas. Culpaban erróneamente y en exclusiva a Job por supuestos pecados que había cometido, pero Dios tenía un propósito para Job. Hacer la experiencia de una profunda relación personal con él era la meta que tenía Dios al permitir todas estas pérdidas. Esta experiencia fue el principio de su sanidad. Dice la palabra: Job 40 y tantos. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. También en el libro de Juan, en los primeros libros, dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Los discípulos estaban frente a un problema teológico. Creían que era el pecado la causa de todo sufrimiento. Por lo tanto, una persona que nace con grave discapacidad estaba castigado por un pecado. Y en su mente, una de dos: a causa de su propio pecado en el vientre de su madre, o por el pecado de sus progenitores. Ahora bien, ¿cómo puede pecar un bebé en el vientre de su madre? Sin embargo, Jesús abrió su entendimiento para que entendiera una razón adicional que desconocía. Sigue diciendo en la palabra en el libro de Juan: ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la gloria de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios deseaba revelarse a sí mismo personalmente en medio de una situación trágica, como ya lo había hecho con Job. Si hoy sientes amargura en cuanto al sufrimiento o a las pérdidas, es posible que hayas perdido ocasiones de emplear estas pérdidas para profundizar en tu conocimiento y entendimiento de Dios, o para profundizar en tu propio carácter.
También dice en el libro de Isaías, 50 y tantos, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son los más altos que los cielos sobre la tierra. Recuerden, para Dios hay un propósito en cada cosa. No hay nada accidental. Si bien puede que oigas a algunos decir en reacción a una gran pérdida, ¡qué desperdicio! Dios, sin embargo, controla todos y cada uno de los acontecimientos. No se le escapa nada. Nada sucede por casualidad. Ciertamente, Dios siempre tiene un propósito para nuestros problemas. Amén. Hola chaparritos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hacer una actividad muy padre, que son unas paletitas con versículos. Vamos a tomar una hoja, ya sea blanca, de colores, la vamos a doblar a la mitad y vamos a hacer un corte más o menos así. Ustedes la van a recortar y después van a anotar el versículo por dentro y por fuera. Por ejemplo, yo aquí voy a poner Dios te ama. Y así le van a poner de los dos lados. Luego van a poner una batelenguas en medio, yo ya los tengo pintados, ustedes los pueden decorar como quieran, con un poco de cinta en medio o pegamento que ustedes tengan en casa. Vamos a cerrar nuestra paleta y la vamos a colocar en un recipiente así, ya sea una canastita, lo que ustedes lo pueden decorar como quieran. Y lo que van a hacer es que cada versículo que les dejaron de tarea de buscar, lo van a hacer en paletitas. Aquí ya les di una pista. Aquí en estas 3 paletitas que tengo aquí enfrente hay un versículo que les van a dejar de tarea. Entonces pongan mucha atención y así le van a mandar la foto a sus maestros para que ellos vean que realmente hicieron la tarea. ¿Ok? Bueno, chaparritos, Dios les bendiga. Recuerden que los estamos esperando y queremos que nos ayuden a orar para que pronto regresemos a las clases y estemos todos juntos como siempre hacemos. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Alexander. Sander, te mandamos un abrazo. Sabemos que estás enfermito, pero sabemos que hay un Dios y Él te va a sanar. ¿Sí? Te queremos mucho y que Dios te bendiga, con toda tu familia. Bye.